para guardar pili. Vale. Este es el capítulo en el que nos quedamos la vez pasada. Extractivismo y Amazonía en resistencia. ¿A alguien le gustaría comenzar? ¿O le doy así? Y vamos leyendo, paso la abuelita en un ratito, ¿va? Igual me interrumpen si algo llama su atención. Ay, algo pasó aquí. Está bien. Dice, el mito de las Amazonas en la Amazonía, brujas, guerreras y caníbales. Este no lo habíamos leído. Gaps, ¿te acuerdas? Se- Según yo sí nos quedamos aquí, ¿no? Espérame, a ver, ¿le puedes poner? Ah, ya, ya, ya Ajá, vi. según yo en este nos quedamos el 2 porque justo dijimos, vamos a empezar el 2 y, pero Ujú. viene este del mito de las Amazonas, porque ya Sí, habíamos es leído algo de las Amazonas, ¿no? brujas guerreras, sí. Ujú. Embarazarse. Oh, mm, la voy leyendo y ya vemos mujeres. si es el mismo. Ujú. Dice, el mito de las Amazonas en la Amazonía, brujas, guerreras y caníbales. Elena Galvez Mancilla. Uno de los mitos sobre mujeres que más ha impactado en la historia del imaginario universal es el mito de las Amazonas. Su origen se establece en la historiografía dominante en el Peloponeso, pero es probable que proceda de mitos anteriores, y su extensión comprende toda Europa, África y América. En este sentido, se trata de uno de los mitos fundantes de Occidente. El mito nos habla, con algunas variantes, pero de manera general, de la existencia de tribus de mujeres guerreras, las cuales copulan con los hombres para embarazarse, pero si dan a luz a niños varones, los matan y solo se quedan a su cuidado con niñas, que pasan a formar parte de la tribu. Son mujeres diestras en el uso de las armas, arcos, flechas y lanzas, y sumamente guerreras, cuyo nombre se traduce como sin pechos, aludiendo a la forma en la que el uso de armas derivó en la mutilación de uno o sus dos senos, es decir, son mujeres cercenadas. En su forma de ordenación social no precisan de los hombres, ellas se organizan y son autónomas, lo cual al parecer es una afrenta en contra de las sociedades patriarcales. Por ello, es un mito no solo universal, sino movilizador. Muestra de ello es que se usó para crear imaginarios de aquellos sitios cultural y geográficamente lejanos a Europa, para intervenirlos o bien para exaltar los valores masculinos, tales como la valentía, la fuerza, etc., frente a la maldad universal e intrínseca de las mujeres guerreras. Este mito movilizador de Occidente fue puesto en la zona geográfica que hoy conocemos como Amazonía, un nombre genérico que pretendió englobar tantas alturas, ecosistemas y universos culturales que esa acción solo fue posible a través de la creación de un ente indígena genérico. Y qué mejor que esa generalidad apele a un discurso mil veces repetido en diferentes altitudes, como el mito de las Amazonas. Este ente genérico es mujer salvaje, cruel, contraria a los hombres y feroz en la defensa de sus territorios y dominios. Este mito en la Amazonía lo encontramos por primera vez referido en la crónica del viaje de Francisco de Orellana a través de Gaspar de Carvajal, quien exalta su propio valor y el de la misión conquistadora en la Amazonía, en donde fueron atacados por estas mujeres blancas, altas, sin un pecho, guerreras, en el siglo XVI. Posteriormente fue referido este mito para la Amazonía por Cristóbal de Acuña en Nuevo Descubrimiento del Gran Río de las Amazonas. Ya sé qué pasó. Es que hubo 2 días que nadie vino y yo leí sola, Ok. capítulo así chiquito. Pero O sea, ese como pedacito, esa imagen, a mí me tocó verla. Fue mi primer ujú. círculo. ¿Sí? Entonces Ujú. hemos pasado por aquí.
Entonces, ¿cuál es el que? Entonces, igual más Después bien ya vamos vimos en lo el de... 3, ¿no? Ujú. Se me hace, Sí, porque ya vimos todos. en la pasada vimos el de la nueva casa de brujas. Ajá, porque vimos acción ecológica también. Ajá. Espérame, entonces es más adelante. Sí, lo de la triple ya. Entonces vamos en este, no en Ujú. el 2. Esta. Ok. Ok. Sí. ¿Quieres leer tú entonces? ¿Yo? ¿Quieres? Ajá. ¿Yo, Gaps? Sí. Sí, tú, Gaps. Dice, indisciplinas, disciplinas espirituales y fundamentalismos contemporáneos. Ah, ok. El género diabólico final, por Cristina Vega. Introducción. Desde 2017 asistimos en Ecuador a un activismo religioso fundamentalista que ha puesto de relieve una nueva alianza entre la cúpula católica y un grupo de iglesias evangélicas, pentecostales y neopentecostales. La campaña "Con mis hijos no te metas", de carácter internacional, se ancló a la coyuntura nacional marcada en aquel tiempo por la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la reforma del Código Orgánico de Salud. Más tarde se reactivaría con una sentencia de la Corte Constitucional que ratificaba el derecho de los adolescentes a decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, con la lucha por la despenalización del aborto en caso de violación y con la aprobación del matrimonio igualitario. Al calor de estas actividades, suscitó ante la supuesta incitación al aborto, la homosexualización de los niños. Se buscó suscitar pánico ante la supuesta incitación al aborto, la homosexualización de los niños y la confusión de identidades de género. Obra de feministas diabólicas contrarias al diseño original, es decir, a los lugares distintos que Dios a través del Evangelio atribuye a los. Para ello se habló un doble lenguaje. De una parte, se apeló a interpretaciones especialistas sacralizadas sobre el binarismo sexogenérico, la familia y la vida, mientras que de otra se utilizó el lenguaje secular, la constitución progresista en la que se consagran los derechos de la naturaleza. El receptor de la campaña, los responsables padres de la nación, prestos a elegir, pero sobre todo los sectores populares que saben que por experiencia que es en la familia que donde están las posibilidades de sostenimiento. Mm. Evidentemente, esta reactiva fue en un contexto sociopolítico más amplio. El tránsito en el Rafael Correa, primer enunciador de la ideología de género en 2014. El tránsito Rafael Correa, primer anunciador de la ideología de género en 2014, aleno Gaps, ya no te Porfis escucho. de 2017. Entonces, pre- Sí, con la ya no te estoy escuchando, Iglesia como que se católica. corta. El declive del llamado progresismo. Hola,
Me Sí, o sea, sí, como que se escucha y se va, se corta. pues Yolanda, si tú quieres, escuchas, pero nada más quiero saber si soy yo. A ver ok, si Yolanda ahorita que tiene un momento, a ver si nos puede ayudar. Ok, lo leo de aquí, y el modo en el que esto desestabilizaba pactos previos. Ok, ¿tú ajá, sí me dale. escuchas bien? Ah, ok. Con la Sí, yo jerarquía sí. católica. El declive del llamado progresismo al hilo de la corrupción o el fin de los bajos precios de las materias primas y la nueva arremetida neoliberal. Acontecimientos puntuales, la reproducción de el altar blasfemo de mujeres creando en la trasera de la conferencia episcopal, denuncias de abuso sexual en centros educativos o la sentencia de la Corte Constitucional que ratificaba la autonomía de los adolescentes en el uso de anticonceptivos. Vinieron a aderezar las percepciones acerca de la crisis y la degradación social y moral del país. Leídas en clave de género. La negativa de la Asamblea a despenalizar del aborto en caso de violación en septiembre de 2019 ejemplificó, al menos en parte, la influencia de esta corriente en la definición de la ley y la política pública en el país. Todo esto ocurría al tiempo que un movimiento feminista vigoroso y propositivo ocupaba las calles en América Latina y otras regiones, indignado ante la violencia, la impunidad, la pobreza y sobrecarga femenina, la subordinación sexual, la imposición legal de la maternidad y la criminalización del aborto. La victoria de Jair Bolsonaro en 2019 fue un gran salto en el sprint de la politización religiosa misógina y racista que acudía a la ideología de género, como un instrumento populista destinado a revertir políticas de igualdad. Sus protagonistas contestaban así de forma belicosa los reclamos del feminismo y la responsabilidad del Estado con la desigualdad vinculada a las identidades sexuales y de género y la violencia contra mujeres y sujetos feminizados. Frente a un mundo de confusiones y relativismos, el diseño original se convertía en mensaje central de restauración. Ay, a mí me dan un montón de miedo estas cosas, oigan. Sí, o sea, como ahorita, o sea, que he estado escuchando que, o sea, por varias voces feministas, que como esto de atentas, mucho cuidado, porque como está buscándose cambiar las leyes para la equidad de género, pues que se han venido también muchos gobiernos, pues conservadores, ¿no? Que están también como oprimiendo, están como regresando a, pues lo que está haciendo Trump, por ejemplo, ¿no? O sea, al conservadurismo y quitando otra vez derechos a la mujer. Y luego hace ratito yo estaba platicando con mi hija, Ana María, y que de como en Corea, no sé si todo Corea o son una parte de Corea, no sé qué son, pero hay pues algo que está pasando en muchos lugares del mundo también, que es esto de que las mujeres pues están negándose a relacionarse con hombres desde un lugar de conciencia y como político, de ya no querer reproducirse o sea, con ellos, ya no querer relacionarse con ellos o tener eh, sin noviazgos, matrimonios, ni hijos, ni nada. Y que eso también está, eh, pues la respuesta del género masculino ha sido violentarlas, ¿no? Como esto también que está sucediendo en las machósferas. Y, y que el Estado también está como pagándoles por que tengan hijos con personas de su misma nación, ¿no? O sea, en vez de que el Estado, no sé, promueva programas para prevenir la violencia de género, ay, no sé, me asustan un montón esas cosas porque siento que estamos como en un punto en el que como muchas ya estamos decidiendo romper vínculos así como se acostumbraban
Entonces viene como la desesperación por parte de muchos hombres y eso pues solo lo traducen en violencia, ¿no? Quería decir eso. No sé si alguien me está escuchando. María. Yes. Sí, sí te estoy escuchando. Y Sí, también me sorprende y no, la postura, le llaman cuatro, no sé qué, ¿no? El de Corea, el movimiento 4B, creo, ajá, sobre, pero pues, o sea, me sorprende, pero no me sorprende, ¿no? O sea, entiendo de dónde viene y sí es todo un fenómeno digno de análisis, desde cómo se van radicalizando las posturas en ambos géneros, ¿no? A ver cómo se va espejeando esa en otras culturas y en otras naciones. Por lo menos hay feminismos que sí toman esas ideologías y esas posturas, ¿no? Como, como bandera política y social. sí, también me hace pensar como en, pues es que justo hoy, o sea, que teníamos esta conversación con mi hija que también por ahí les he compartido como esta película que se llama La Virgen Roja y que empieza con diciendo si las mujeres supieran el poder tan grande que tienen, o sea, en sus úteros, o sea, como en su vientre, porque son, o sea, las que podrían decidir como qué vida nace y qué vida muere y qué vida se reproduce, ¿no? Entonces, como que los hijos de quién, ¿no? Se reproducen. O sea, entonces me hace mucho pensar en eso, ¿no? O sea, como, claro, o sea, es que hay mucho poder ahí, o sea, en si te reproduces o no te reproduces y con quién te reproduces, ¿no? Y entonces, como que da mucho que pensar también. Voy a seguir leyendo. Dice, los consensos previos se estabilizaron, inaugurándose un periodo de disputas e incertidumbres en torno a los significados popularizados acerca de la familia, los papeles de mujeres y hombres, las identidades sexuales, la reproducción, la autoridad de los padres, la democracia sexual y las atribuciones del Estado, entre otros. La politización reactiva. El carácter reactivo contra los avances del feminismo, inestables pero más visibles a raíz del protagonismo callejero desde 2015, proporciona una importante clave interpretativa. Al fin y al cabo, desde la década de 1980, pero sobre todo desde 1990, la cúpula católica venía trabajando sobre cómo combinar, teológicamente hablando, los mandamientos de la democracia y la igualdad con los postulados de la diferencia natural. De ahí el énfasis en la complementariedad y la colaboración, la dignidad, la cultura de la vida o la ley natural basada en la ciencia y la antropología. Estas innovaciones se desplegaban mientras el catolicismo perdía predicamento y los evangélicos, auspiciados desde Estados Unidos, avanzaban hacia el sur. Desde el primer decenio de 2000, la ofensiva arreció y se hizo más directa, más anti, habilitando nuevas formulaciones, entre ellas ideología, colonización e imperialismo, ecología humana y conservacionismo, marxismo cultural, etc. Se importaron movilizaciones, se tejieron pactos y se presionó a los organismos internacionales, mientras el fantasma del feminismo y su cuestionamiento del eje capitalista patriarcal recorría América Latina. Los gobiernos progresistas estaban en declive y el fundamentalismo religioso y los partidos conservadores despuntaban en la política partidaria, especialmente en el ala del evangelismo más beligerante, expansionista y opulento. Las fuerzas conservadoras hallaban en la religiosidad
reaccionaria un recurso útil y efectivo contra el establishment. En este contexto, la doctrina de la guerra espiritual cobró nuevo brío. ¿Alguien quiere leer esta? Igual, Gab, si quieres intentarlo otra vez, a lo mejor Yolanda Voy, nos puede confirmar si el audio es mío o... sigo leyendo. Ok. Fundamentalismo evangélico, religiosidad popular y guerra espiritual. En Ecuador, el protestantismo histórico fue un aliado del liberalismo en el Estado al momento de socavar la hegemonía colonial y tradicionalista de la Iglesia Católica y su vínculo con las élites gamonales, hasta bien entrado el siglo XIX, según Bastian en 2006. No obstante, en la segunda mitad del siglo XX, los Fine Mission estadounidenses que llegaron al país se caracterizaron por el conservadurismo, el proselitismo, el anticomunismo y la canonización del American Way of Life. Es un claro esfuerzo de aculturización modernizadora. En plena Guerra Fría, el Evangelio, Estados Unidos y el gobierno se hallaban en el poderoso bando de lo sagrado. La prédica acerca de la dicotomía entre las cosas de Dios y las cosas del mundo implicaba una visión fatalista sobre lo mundano, que en consonancia con el legado de la conquista, según Silverat del 1993, lo asociaba a lo diabólico y a la brujería. De acuerdo con Susan Andrade, de 2004, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, al abrigo del sincretismo entre las prácticas religiosas autóctonas y el evangelismo, se conforma una religiosidad popular evangélica, encabezada por líderes indígenas locales que contesta a algunos presupuestos de las misiones iniciales y responde a las condiciones socioeconómicas cambiantes en las que se ven envueltas las comunidades de la Sierra Central ecuatoriana. El discurso religioso del pecado y la culpa individual y social proveyó una explicación moral a la crisis y ofreció métodos sencillos para salir de ella y hallar salvación y bienestar. El éxito de estos métodos ha estado ligado a la recreación del universo religioso indígena a través de la cultura oral, la persistencia de formas de ayuda mutua y la creación de una comunidad de apoyo. Las iglesias quichuas en las ciudades, entre otros recursos, en el fondo, la estrategia de transferencia de un sistema de creencias a otro ha significado aceptar el predominio de la ideología y cultura occidentales, cristianas, y la necesidad de una mayor inserción en la economía del mercado para sobrevivir, según Andrade de 2024. Los nuevos valores y prácticas modernas convivían con la idea y la ritualidad asociada al pecado y la salvación, así como la creencia de lo demoníaco y la necesidad de expulsarlo. El mal podía venir de muy distintos y contradictorios lugares. A veces, uno de los líderes religiosos entrevistados por la autora, el diablo ofrece cosas: mujeres, licor, bienes materiales. A veces atenta contra propiedades y bienes materiales, expresión de la gracia de Dios. El demonio puede poseer y hacer enfermar, en cuyo caso los ritos de sanación arraigados en las culturas indígenas se orientan hacia la expulsión del mal. La guerra espiritual, un recurso evangelizador particularmente eficaz entre las décadas de 1950 y 1980, según Wynarczyk, de 1995, enfatiza la confrontación entre las fuerzas del bien y del mal, extraponiéndolas a todos los ámbitos de la vida. Las fuerzas del mal son personificadas a través de demonios que atacan y contaminan física, moral, espiritual y económicamente, no solo a una persona, sino a una población, a una localidad, al mundo. La misión cristiana se expresa como una liberación espiritual que recurre a elementos provenientes del animismo,
de religiones orientales y afrocaribeñas. El buen cristiano debe combatir de forma activa en lo cotidiano y en los cultos la obra de Satanás y sus demonios, según Vega Castellanos y Salazar de 2021. En ellos se verifica a través de señales inequívocas la presencia de Dios y la expulsión del mal. Dice la cita número 29. Para Andrade, en estas comunidades el protestantismo crece en franca oposición al catolicismo y el poder blanco mestizo de la Iglesia. La pentecostalización, en ruptura con las misiones iniciales, sigue una estrategia de adaptación en el contexto de caducidad de las relaciones de producción tradicionales, el aumento de pobreza, el fraccionamiento de la tierra y la masiva migración de las ciudades. A pesar, o más bien a partir de las contradicciones, este concepto ofrece incontables ventajas y anima una ritualidad emotiva y participativa, tal y como explica Semán, de 2019. La doctrina de la guerra espiritual, por su parte, introduce una ampliación y una variación en la lógica del bautismo en el Espíritu Santo, que está en los inicios del pentecostalismo. Si el pentecostalismo originario sostiene que lo divino está en el mundo, la idea de la guerra espiritual también incluye la presencia del mal. De esta manera, el demonio deja de ser una metáfora para convertirse en una fuerza espiritual encarnada en amenazar la salud, la prosperidad y el bienestar, y esto da lugar a una concepción de la experiencia religiosa y de la liturgia, en la que la expulsión de distintos demonios resulta central. El pentecostalismo, me parece trabalengua, conecta así con una sensibilidad religiosa popular que confiere poderes al Espíritu Santo en la lucha contra el mal. El atractivo de milagros y encantamientos localmente declinables no solo evoca creencias alejadas de lo racional y lo científico, sino que abre expectativas de mejora para las personas empobrecidas y precarizadas. Los peores y los más desfavorecidos se convierten en ejemplos, difuminando la separación entre los líderes espirituales y cualquiera. Cultivar la virtud, combatir el género. En el combate espiritual contemporáneo, el género, su ideología y sus voceras, es decir, las feministas, se han conformado como un poderoso fantasma. Los temores asociados al campo de género se conectan de forma más o menos directa con inquietudes sentidas. La educación de los jóvenes en un mundo lleno de incitaciones al consumo, la sexualización temprana, la pérdida de autoridad de los padres, el embarazo adolescente, la violencia en distintos entornos, incluidos el educativo, el aborto clandestino y penado, etc. Dice Vega en 2017, la ideología de género, en tanto significante, flotante, permite agrupar amenazas diversas y dar forma al conflicto. Este instrumento, no obstante, carece de fuerza si no fuera porque engarza con una configuración de los géneros, expresión del orden divino y del orden natural, firmemente asentadas en la sociedad y específicamente cultivada por sectores evangélicos en ascenso. En un estudio sobre la Fundación Evangélica en Quito, Mare Sandoval, en 2005, explica cómo para los creyentes mestizos vinculados a esta organización, el renacer con Cristo está asociado con virtudes, ¿dónde está la tarea? Como la laboriosidad, el ahorro, la eficiencia, el autocontrol y la austeridad. Todo ello reporta compensaciones domésticas y económicas que no pueden ser ignoradas, virtudes que expresaban en los hábitos, la vestimenta, los espacios y las interacciones. La obediencia al esposo, cabeza de la iglesia y del hogar. La humildad y la realización de las tareas domésticas tiene como contrapartida la luz del baño. La disciplina de este para ocupar el papel que naturalmente le corresponde.
proveer, administrar y disponer en el seno del matrimonio. Dicho orden también compete a viudas y madres solas. Unidad a Cristo. La Iglesia funge como con una mezcla de autoridad moral y temor ante las manifestaciones terrenales de lo demoníaco en el espacio privado, individual, institucional y comunitario, garantizando la jerarquía entre mujeres y hombres inscritas en el diseño del Creador. Esta última se convierte en el espacio de mediación para la prosperidad, la pacificación del conflicto y cabría añadir la ocultación de la violencia. La producción intersubjetiva y la necesidad. La producción intersubjetiva y la necesidad pertinaz de cultivar diariamente los mandatos que pesan sobre las mujeres y los varones se nutre de concepciones arraigadas acerca de la naturaleza femenina, su debilidad ante las fuerzas del mal y su inclinación a caer, ser poseídas y manifestar identidad liminares entre lo humano y lo animal, por ejemplo. Identidades liminares. No sé qué es eso. Los poderes y accesos que Limi- representan su... ¿Mande? Liminal es como la línea casi invisible entre, diría una cosa y otra, pero no es exactamente una cosa y otra, sino como, por ejemplo, eh, entre la Como niñez y la ambigüedad. pubertad, ¿no? Ah, ya, ya, No, ya. es como, o sea, la liminalidad hace referencia como a ese, a Un esa trance línea entre límites. invisible Ajá. que divide, ajá, como etapas o Ok. procesos. Liminar. Los poderes y excesos que representan su corporalidad, conectados con el deseo sexual, la autogestión de la procreación y la curación, en definitiva con la concepción occidental acerca de lo salvaje. Y finalmente, asociado a lo anterior, su naturaleza antisocial, es decir, proclive a rebelarse contra lo que paradójicamente dicta su naturaleza, queriendo emular a los hombres, confundir los lugares naturales, tal y como predica el feminismo, convirtiendo roles y cuestionando el papel de los varones como cabeza para proteger y guiar amorosamente, es una expresión del pecado y de las tinieblas de la ideología. En el presente, el feminismo y los movimientos de liberación sexual per- pertrechados con su diabólica ideología de género han tomado la posta de lo que otrora encarnará. Yo creo que dice otra, ¿no? Encarnará el comunismo. El buen cristiano es el que detecta y lucha contra la obra de Satanás y sus demonios. En un culto dominical tras la aprobación del matrimonio igualitario. ¿Me leo la cita? Ah. En junio de 2019, Fernando Lay, presidente del movimiento Vida y Familia, enuncia con claridad los términos en los que se libera el combate. Hay una milenaria guerra entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás, y nosotros estamos allí para decidir de qué lado estamos. Cuando hay una guerra y una nación está en peligro, digamos que el Ecuador está siendo amenazado por un ataque. Ecuatoriano que no se levanta a defender a su país es un traidor, traidor a su patria. Y además de ser ciudadanos ecuatorianos, somos ciudadanos del reino. Y quien no defiende la honra de Dios y los valores del reino de Dios también es un traidor. Del cuaderno de campo del 21 de junio de 2019. Ok. ¿Alguien más sigue? ¿Quieres leer, Gab? Si quieres, tú lee, yo escucho. Ok. He aquí la esclava del Señor, la iglesia y las mujeres. Sofía Yepes Naranjo. El 2020 llegó cargado de violencia contra las mujeres. En tan solo 3 meses se han registrado violentos feminicidios hacia mujeres, niñas y adolescentes en toda la región.
El enojo y rechazo a la violencia machista motivó a diversas mujeres y colectivas feministas a unirse en las calles el 8 de marzo. Una de las imágenes que ha llamado la atención durante el 8M ha sido la de dos monjas apoyando a las feministas y denunciando la violencia clerical, algo que se ve muy poco debido al discurso oficial del Vaticano que rechaza fuertemente a los feminismos. Su participación en la marcha constituye un desafío al discurso oficial de la Iglesia, lo que nos lleva a cuestionarnos por qué estas monjas decidieron participar, cuál es la relación entre la Iglesia y las mujeres. Dice, sin el cuerpo de María, el cuerpo de Cristo no existiría. ¡Guau! ¡Qué No, es que padrísimo! rifadas. Dice, por todas las Magdalenas que Dios envió a predicar y el machismo clerical mandó a callar. Qué potente. Órale. Sí, qué chidas. Es que en el 2020 que fue la pandemia, por lo menos aquí en México, la violencia doméstica creció 60%. Entonces, o sea, tener encerradas a las personas viviendo juntas cuando no tenemos herramientas de socialización, ¿Puedes está. regresarle tantito a la imagen? Ujú, Pero fíjate que ese 8M fue, o sea, fue creo que un fin de semana antes de que estallara la noticia de la pandemia. ujú. Me acuerdo porque fue la primera vez que yo fui pero porque hubo todo un movimiento previo, o sea, me acuerdo que desde semanas antes había un grupo de Facebook donde te decían, qué iba a pasar, cómo iba a suceder y qué había que hacer. Creo que hasta un día antes era como la dinámica de desaparecer. Y sí fue o sea, como que había muchísimo quórum. Y la otra vez ahí en Cora, Sujei justo contó que en el 2020 hubo un boom, como que se destapó y se exponenció mucho el número de protestantas. Eso Pero sí me fue desde acuerdo. 2019, ¿no? Creo que fue 2019 cuando se hizo el Día Sin Mujeres, ¿no? Pues yo recuerdo que fue el 2020, porque literal así una semana, un fin de semana Pero el de después, Día Sin Mujeres, ¿en qué año fue? 2020. No sé Ujú. si también se hizo en el 2019, pero yo estuve en el 2020. Fíjate que yo tenía el recuerdo previo. Recordaba que había sido antes, pero a lo mejor me está fallando. Sí, pero sí fue por lo menos aquí en Veracruz también fue un antes y un después. En las Ujú. marchas, no sé si había antes, fue el año en que surgió Brujas de Mar, que tomó fuerza a nivel nacional, pero pues aquí, presencia local aquí en Veracruz, y pues, y empezó a realizar las marchas a nivel de escala muy pequeña en comparación a la Ciudad de México, pero empezaron a hacerse aquí en Veracruz, antes no se hacían. Sí, pero no era tan concurrido como... No se hacían. No se hacían y las brujas de mar fueron las que iniciaron. Han sido muy cuestionadas sobre que están aliadas con el PAN y que toman posturas políticas, pero pues se les reconoce que iniciaron esa labor aquí. Brujas de Mar se llama. Sí, Parece brujas que de sí. mar y Ok. Es- asociación pero de... es algo, perdón. No, no No, te es que no escucho. sé si terminaste de decir lo que ibas a decir, Gaps. Sí, nada más me acuerdo, quería contar eso de que según, o sea, como que la cantidadísima de gente que yo vi ese año, que fue la primera vez que fui, me impresionó muchísimo. Y pensé que siempre era así, pero ya después, este, en una plática con Sujei, ella me acuerdo que mencionó que ese año como que fue muy, o sea, como que se súper multiplicó la cantidad.
Entonces Ujú. lo conecto con que según yo, pues como que todo, hubo una logística previa y así. Quería nada más como poner en la mesa el punto de que esto de la violencia durante el 2020 por estar encerrados, quizás hizo que para el 2021 hubiera otro tipo de protestas, pero mucho que las amigas con las que fui estábamos así como bien impactadas de cuando apareció COVID y dijimos así mira, de la que nos salvamos. No me acuerdo si fue un día o un fin de semana después, pero así como que estuvo bien marcado, como que por poco y no se hace nada, ¿no? Porque hubiéramos tenido que estar encerrados todos. Claro. Pero también hay muchas voces que hablan de cómo, mm, o sea, empezó, o sea, como que en ese año se venía un boom muy grande de movimientos sociales fuerte y Ujú, que también es como parte de, dicen, de que hayan soltado ese virus, porque, ujú, o sea, estaban pasando muchas cosas. O sea, como que yo sí veía muchos, o sea, además de los movimientos feministas, veía como muchos eventos de, por ejemplo, del cuidado de la tierra, o sea, incluso ese año en la terapéutica donde yo practico, fue el año así que más gente se había registrado para hacer sus búsquedas de visión, eran más de 100 personas, cuando órale, regularmente eran 20, ¿no? ujú, Entonces, o sea, había como en muchos lugares, muchos, o sea, grupos sociales encontrándose y juntándose. Y pues sí, a mí no me parece como nada casual que una enfermedad que también se transmite y sostiene a través del miedo, pues haya aparecido y, y pues haya roto con esos o debilitado esos tejidos también. ujú. Sí. Pero ya me gustó mucho, sin el cuerpo de María, el cuerpo de Cristo no existiría. Sí, a mí también. Qué chido. Voy a seguir leyendo acá. ¿O quién decía algo más? No, yo estoy Ok. bien. Dice, la Dice relación de entre dónde la iglesia. fue, ¿Cómo? ay, te voy a interrumpir. Dice de dónde Sí. fue las monjas, en qué marcha fue. Pues esto es Ecuador, ha de ser en Quito, ¿Será también de allá? Está interesante. porque todas las historias son de Ecuador, ¿no? Ajá, de Ecuador. Gracias. Ajá, entonces es posible que, si no, no especifica, pero dice 8M Ecuador, pues no sé, es posible. Se ve más como ciudad allí, ¿no? Dice, la relación entre la Iglesia Católica y las mujeres siempre ha sido tensa. A lo largo de la historia, la Iglesia ha generado discursos que han contribuido a la persecución y asesinato de mujeres en diversos territorios, con el fin de establecer un orden patriarcal, que además es funcional al capitalismo, en donde los cuerpos y las subjetividades de las mujeres quedan sometidas. Muchos de los discursos religiosos sobre las mujeres están basados en relatos bíblicos desde los cuales se han construido las nociones de lo que significa ser una mujer y cómo una mujer debe actuar. Dos de las mujeres más polémicas e importantes de estos relatos son Eva, la pecadora, y María, la santa, que a pesar de ser representadas de manera diferente, constituyen ideales desde los cuales se juzga a cualquier mujer en el ámbito público y privado. Son Irineo de Lyon en su tratado sobre las herejías escribe. San Irineo, dije son. Pues de la Pensé misma que lo manera habías que Eva, hecho a propósito. no, no, dije San Irineo de Lyon, yo leí son. Bueno, ese San Irineo escribe. Pues de la misma manera que Eva, seducida por las palabras del diablo, se apartó de Dios desobedeciendo su mandato, así María fue evangelizada por las palabras del ángel para llevar a Dios en su seno, gracias a la obediencia de su palabra. Y si aquella
Eva se dejó seducir para desobedecer a Dios, esta María se dejó persuadir a obedecerle, con lo que la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. ¿Qué onda con, qué onda con los enfermos que están... Perdón. Pero ¿por qué abogada? No entiendo. O sea, como Mm, que, sí, no entiendo. a ver, vamos a tratar de... Con lo que se convierte en abogada. O sea, como que una abogada defiende, ¿no? Aboga por. Ah, pues con lo que la... Ajá, se convirtió en abogada de la... Sí, pues Ujú. no sé, es como si el sacrificio de una, no es lo que yo interpreto, ¿no? Como el sacrificio de una, como que paga la condena de la otra. Una cosa así rara, ¿no? No sé. Vamos a preguntarle ¿Quién a sabe? GPT. Tradúceme en palabras humanoides esto así. Dice, en este relato se presenta a Eva como la causante de los males de la humanidad. Sin embargo, el pecado de Eva no tiene que ver con probar del fruto prohibido, sino con la desobediencia a Dios. Su desobediencia la condenó a vivir en la tierra, a parir con dolor y a quedar sometida al hombre. Ja. Adán. Las mujeres como hijas de Eva quedamos marcadas por su desobediencia, teniendo que pagar con control y sumisión su falta a Dios. Sin embargo, San Irineo indica que la falta grave de Eva es remediada por otra mujer, María, quien en lugar de cuestionar y desobedecer, acepta la voluntad de Dios. Así, la obediencia de María la convierte en la salvadora de Eva y de las mujeres. Con estos relatos, la Iglesia se ha encargado de legitimar la obediencia y sumisión de las mujeres, castigando a aquellas que no cumplen con la ley natural o el mandato divino de Dios. A partir de la figura de Eva, aquellas mujeres que rompen con la norma son consideradas como pecadoras, brujas o putas, juzgadas, perseguidas y castigadas, mientras que aquellas que se someten a la norma pasan inadvertidas. Ay, no manches. Así como Eva desobedeció a Dios, las feministas desobedecen y cuestionan los lugares e ideales que se ha asignado a la mujer. Sus cuestionamientos han visibilizado la relación que se entreteje entre el control de sus cuerpos y subjetividades y los discursos religiosos, por lo que se han convertido en detractoras de la Iglesia. Sin embargo, en los últimos años hemos observado con asombro la irrupción de grupos fundamentalistas, como una fuerza reaccionaria a los feminismos y diversidades sexuales que apelan a un orden patriarcal. La Iglesia Católica ha permitido la formación de fundamentalistas a través de los movimientos eclesiales, que constituyen un ejemplo de grupos católicos que buscan volver al fundamento bíblico y doctrinal. Lazos de amor mariano, LAM. Es un movimiento eclesial en donde la figura de la Virgen juega un papel central. Al ser un movimiento mariano, apela a la Virgen como ideal de mujer para sus misioneras, quienes a través de su conversión buscan seguir sus pasos. Sin embargo, la figura de la Virgen de Lam es la de una mujer pasiva y obediente, que lejos de velar por sus motivaciones, intereses y placeres, cumple la voluntad de su Dios Padre. Esta mujer madre, que no tiene control de su sexualidad, sino que se muestra como un recipiente en donde Dios actúa, se convierte en su ideal de mujer. La obediencia de María hacia la voluntad de Dios se enaltece de tal manera que las misioneras de Lam evitan a toda costa desobedecer los mandatos de su iglesia. De ahí que afirmen buscar convertirse en esclavas del Señor. Chale. A partir de la figura de María, la Iglesia ha atribuido un conjunto de características a las mujeres denominadas como genio femenino. Este término, acuñado por Juan Pablo II,
Busca exaltar la figura de María como ideal de mujer y afirmar que las mujeres poseemos características intrínsecas a nuestra naturaleza, es decir, por el hecho de ser mujeres ya nos convertimos en seres dóciles, sentimentales y maternales, naturalizando la posición de las mujeres en el espacio privado y los roles que deben cumplir. Si bien en la actualidad la Iglesia no persigue y asesina a las mujeres, como en la Casa de Brujas, el genio femenino ha servido como un dispositivo de control, ya que aquellas que desafían los roles de género, como las feministas, son consideradas como pecadoras que no solo rompen con el orden patriarcal, sino que desobedecen el orden divino de Dios. Como las brujas de siglos pasados, Lam juzga a las feministas por considerar que están influidas por el demonio, como Eva. En este sentido, las representaciones de Eva y de María sirven como base del discurso patriarcal que castiga o premia a mujeres en función de sus comportamientos. Estos relatos y discursos religiosos están interiorizados en nosotras y nosotros, en nuestra forma de percibir y organizar el mundo. Los fundamentalismos aprovechan esto para imponer su agenda moral, que busca mantener el orden patriarcal. De ahí que es importante reinterpretar los relatos religiosos que han servido de base para controlar y juzgar a las mujeres. Entender a Eva y María como seres humanos que, lejos de ser pecadoras o virtuosas, han tomado decisiones sobre sí mismas y sus cuerpos, constituyen una forma de hacerle frente al avance fundamentalista conservador y apelar a la liberación de las mujeres de nociones que nos violentan. Mm, ¿Quién quiere leer este o comentar algo? Me gusta que al final, o sea, como que menciona mucho la interpretación, o sea, como que tampoco se va a decir que todo el texto está mal, ¿no? Sino que pues menciona esto de la interpretación y a quién sirve. Y, y- o sea, si como seres humanos todo cambia, ¿no? Que tuvieron decisión sobre sus cuerpos. Eso me llamó la atención. Mm, sí, sí, claro, como porque también podríamos juzgarla o sea, piensa como, yo podría juzgar así como, ¿qué pedo, María? O sea, ¿por qué te sacrificas? Porque si me pasa, ¿no? En la cabeza, así como que digo, no manches, ¿qué Ajá. onda con esa morra? Así que, o sea, está dispuesta a tener los hijos, ¿sabes? O sea, como que si me pasa así que me da algo, a ver, o sea, aberración o algo, pero claro, o sea, también sí, es como Ujú. esto de, pues cuando una mujer elige ser madre, ¿no? Y que, y que si, o sea, si lo hace con la conciencia y por las razones que tenga, pues tampoco la vas a juzgar por esas elecciones, pues finalmente está decidiendo, ¿no? Y ese es como que la lucha, creo que la principal lucha es eso, ¿no? Poder elegir sobre nuestros cuerpos. Entonces, sí, sí me hace pensar Ah, ok. también en eso. O sea, sí, 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 está interesante. O sea, está chido eso, porque yo lo había pensado como que si te comes esta percepción y primero como que reaccionas diciendo, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con tu sumisión? Este, pensé que ibas a decir algo así como, pero entonces caemos en la trampa, o sea, caemos en la trampa de creer el cuento o la versión em, de un hombre, ¿no? O sea, como al final, Ujú. quién sabe si ella dijo exactamente esas palabras Ujú. o si, ajá, o si todo fue exactamente como se cuenta y aún si fue así,
o sea, cómo se está interpretando. O sea, ya ha pasado como por Claro. muchos filtros y entonces, ¿cómo quién nos garantiza que realmente sucedió así, ¿no? Pero eso de que tú dices que al final, pues sí, también las podemos pensar como mujeres que así lo decidieron por las razones que hubieran querido, que quisieron, pues también les da otro poder. Y Ujú, bueno, siento que desde en ese punto, como que es algo que quizás sí podría yo como, como detenerme a pensar, porque como que la formación que yo tuve me hace entender que si eran, por ejemplo, dijera esto, ¿no? Como aquí está tu esclava, porque como que yo he entendido que era un privilegio, o sea, era un privilegio concebir, ¿no? Y era, o sea, ser infértil era una maldición y que hice mal y qué tengo que hacer, o sea, así casi, casi como que salí esposa defectuosa, ¿no? O sea, como en esa cultura, pero pues no sé, o sea, no sé, no sé qué tanto sea también parte de cómo nos han contado esa ujú. cosmovisión, ¿no? Y ya. Sí, o sea, pienso que el tema del consentimiento, pues, es relativo o sea, cuando has tenido un adoctrinamiento, ¿no? O sea, porque claro, o sea, tú puedes decir, pero estoy decidiendo, eh, pero estás decidiendo como con base en qué, ¿no? O sea, en lo que te han programado desde que eres niña, ¿no? O sea, no sé si han visto como, el otro día me aventé un documental que, ay, que me da un chorro de cosas, pero esto de, dentro de los mormones, la religión de los mormones, o sea, hay un documental de los que son como fundamentalistas, ¿no? O sea, como que hacen las prácticas así como están hablando aquí del catolicismo fundamentalista, pero de los mormones fundamentalistas. Y en Estados Unidos es así una historia de un grupo de mormones que, eh, bueno, hay una situación de violencia súper fuerte ya de abuso sexual infantil, pederastia y así cosas horribles, pero nace, o sea, de regresar, empiezan a retomar las prácticas fundamentalistas y después como que la última persona que toma el poder ya está tan psicópata, así, que ya, o sea, si eran patriarcales y misóginos, no, ya, o sea, ese güey hace lo peor de lo peor, ¿no? Eh, pero en algunas escenas donde se ve cómo son las prácticas de educación, o sea, para empezar, solo reciben educación dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, o sea, todas sus creencias son ahí, solo salen de la comunidad como las personas mayores que van a trabajar a otro lado, pero crecieron todo el tiempo ahí y se aíslan socialmente, entonces no tienen amigos de otros lados, así. Entonces, en lo que creen y todos, o sea, todos su construcción de la vida está basada en eso, ¿no? Y a las niñas les enseñan, o sea, como que parte de sus prácticas son hacer como repeticiones diarias, como de poemas o canciones que hablan sobre cómo yo solo tengo que obedecer a mi esposo y soy para mi esposo y así, y ellas tienen que repetirlo todo desde que son muy pequeñas, todo el tiempo, programar eso y que le pertenezco a mi esposo, o sea, así, ¿no? Y los vatos son polígamos, ¿no? Las mujeres obviamente no, pero ellos pueden tener todas las esposas que el Supremo les permita tener de acuerdo al poder que tienen, ¿no? O sea, el poder económico y social. Entonces, pues ahí, eh, pues claro, o sea, de repente para ellas, como ser escogidas por el Supremo, para ser entregadas a un hombre, es como
una cosa, o sea, es como, para muchas de ellas es ser muy honrada y para tu familia, ¿no? O sea, porque entonces tú eres una mujer elegida para ser entregada a un hombre. Pero además, si eres entregada al jefe supremo, es como, o sea, es ser entregada a Dios, ¿no? Y, y hay otras las pocas que sufren eso y nunca han querido y así, pero la mayoría lo ven como, o sea, es en ese primer momento de ser elegidas, es como, wow, porque desde que son bien niñitas les han dicho que ese es su propósito en la vida y que para eso nacieron y que el objetivo más alto al que pueden acceder es a eso. Entonces es lo mismo que si tú tuvieras una hija y le dijeras, tú puedes llegar a ser presidenta, ¿no? Y si tú te enfocas y puedes llegar a ser presidente, y que, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, solo que te lleva a diferentes lugares y podrías decir, ah, hay consentimiento, ¿no? Pero, pero qué clase, o sea, no es un consentimiento ético porque esa persona está siendo condicionada por su programa, o sea, por toda la programación que tiene, ¿no? Entonces está cañón, o sea, eso, ¿no? Entonces finalmente, sí me escucho juzgando a Eva, digo a María, por decir, quiero ser la esclava de Dios, ¿no? O sea, si me escucho así juzgándola, mm, porque pienso que si una persona realmente tuviera como completa conciencia de lo que es la libertad y la esclavitud, nunca elegiría ser esclava, ¿no? Esa es mi idea, no sé. Mm, no sé qué piensan ustedes, pero eso creo que no elegiríamos la esclavitud nunca si Claro, tuviéramos como plena conciencia. opciones y otro panorama, ¿no? Si se nos permitiera conocer, pero Ujú. pues cuando son criadas desde una perspectiva y visión tan limitada y como únicas opciones y con ese adoctrinamiento, no hay posibilidad a que tu mente considere opciones distintas. Sí, sí, eso Está, pienso. está, está raro porque yo me acuerdo haber leído un, uno de los primeros libros de la Biblia, Deuteronomio, que habla mucho como de como del orden social. Y me acuerdo que hubo un pedacito en el que como que se entiende que la esclavitud es algo muy feo. O sea, como, sí, como que como que se intentaba buscar justicia social, reduciendo al máximo la esclavitud, ¿no? Pero por otro lado, cuando, o sea, en la época de María, ya estaban siendo colonizados por los romanos. Y entonces, como que lo que yo he alcanzado a entender es que era pues era vivir en condiciones muy, mm, pues como muy tristes, porque literal no podían, sí, pues había abuso de poder, pues, de los imperialistas. Y entonces ya estaban esperando como que alguien los liberara y así. Entonces como que intento ponerme así como en el lugar de María y digo como, ¿por qué diría algo así? Y quizás como que lo que viene a mi mente es como, quizás era tanta la diferencia entre ser sometido y someter, que era como, pues lo que venga, o sea, prefiero ser, o sea, como que si me das a escoger entre ser esclava de un romano y ser esclava de Dios, pues clarísimo que prefiero mil veces confiar en un poder superior, ¿no? O algo así. No, independientemente como del asunto del género, o sea, como aun si ella
olvidara el hecho de que es mujer o así, solamente como ser humano respecto a un Dios superior, una fuerza superior, quizás podría hacerme un poquito más de sentido, ¿no? Pero, Mm. ajá, Sí, también estoy de acuerdo en eso, ¿no? O sea, que, mm, ay, pues quién sabe cuántas reinterpretaciones de de los hechos y las palabras y todo ahí ya ahí distorsionando toda la historia hasta el punto en el que pues ya es casi un mito, ¿no? O sea, porque ya ni siquiera sabes qué onda ahí. sí. Y sí, también desde ese lugar, o sea, como que definitivamente no tomaría la versión de que ella lo eligió por convicción y amor y sacrificio. O sea, Ujú. eso es como un poco difícil de creer para mí, ¿no? O sea, todo lo demás de otras razones que pudo tener y todo, seguramente si hubiera sido así los hechos exactos, podría creer en cualquier otra posibilidad. Y sabes qué pienso que quizás así como de aquí hay historias que, o sea, son las historias oficiales, pero las mujeres tenemos otra historia. O sea, quizás también todo ese tiempo hemos pensado que así es la cultura allá, ¿no? Pero al final quizás son las tribus naturales, las originarias, las que nos podrían decir, no, así no ha sido nunca, ¿no? Nosotras siempre hemos creído distinto, cosas así. Sí. Y es que también justo como que las interpretaciones, pues no, es que está bien cañón, porque, imagínate, una persona nacida en tu cultura, ¿no? En tu cultura, o sea, en la macrocultura, ¿no? O sea, tú y yo vamos a pensar, ¿no? Que eso no quiere decir que hayamos nacido en la misma cultura familiar, ¿no? O sea, solo en la misma Ujú. cultura Ándale, sí es o sea, cierto. del mismo país, ¿no? O sea, eh, como mestizas, como, no sé, o sea, como cosas que podemos tener similares. De todas maneras, si yo digo algo y tú lo escuchas, puede ser sujeto de interpretación, ¿no? O sea, aunque Ujú, hay muchas similitudes en el entendimiento del lenguaje y todo. claro. Y, y ahora imagínate alguien que tiene así una comprensión del mundo completamente distinta, ¿no? Ujú. Entonces, como que ya sabe que queda ahí de los registros históricos. También por eso me parece como muy importante eh, leer como, por ejemplo, esto de leer más cosas de mujeres o leer más Ay, cosas de sí. personas indígenas o leer más cosas, o sea, para tener otra comprensión también que no sea patriarcal, occidentalizada, blanca, ¿no? O sea, del mundo, ¿no? Y luego, ¿sabes qué? De Eva, también está bien chido. Hace años escuché un podcast donde estaba hablando la que hizo los monólogos de la vagina, no sé cómo se llama, pero sé que se llama Eva, porque justo su episodio hablaba como de que desde chiquita, estuvo como el NASA, como, como, como sujeta a, ¿cómo se dice? Como a juicios por su nombre, ¿no? Mm. Mandé. Y entonces está muy chido porque en todo esto como que hace una deconstrucción del nombre de Eva, o sea, como del personaje, y le da la vuelta, ¿no? Y es como dice, güey, fue la primera mujer revolucionaria, porque se atrevió y
se atrevió a tener curiosidad y a decir, ¿y qué pasaría si? Y a En la desafiar a escuela, la, y a no, por ahí, desafiar a ¿por la qué? autoridad, ¿no? Claro. Y sí, a ver si encuentro ese episodio y se los mando. Voy a Oye, ponerle y la voz. antes de, Mi amor, sí, ahí me van a cobrar eh, 250 pesos y si te lleva acá me cobra 100 pesos. le voy a montar tantito. Este, yo de quien he querido leer por si sabes de algo, de la Lilith, Sí, yo también. porque pues también, o sea, fue borrada, o sea, de el evangelio, ¿no? O sea, el nuevo evangelio, o sea, ya no, ya cuenta a la primera mujer como Eva, pero no es la primera mujer. Y eso también hasta digo, ¿qué nos dice de la sujeción? O sea, necesitaste dos intentos para que sucediera y ni así, ¿no? Claro. Sí, sí, qué chido. Pues ya nos quedan 8 minutos, entonces yo sugiero que yo le quieres decir algo más de esto, no para No, chicas, las estoy despedirnos. escuchando, pero también estoy acá en otro y entonces estoy con un ojo al gato y otro Solución. al garabato. Las escucho, Ok, pero ya tengo también que continuar por acá en los vale. pendientes. Pues ya nos despedimos entonces Gracias. y gracias por sumarse. Nos vemos el próximo lunes. Ahí voy a poner en el... Ah, es que en el grupo de Desescolarizarte es donde siempre está el link y donde pongo en qué página nos quedamos. Y Entonces, en eso no ahí lo voy estoy. a poner. Creo que no. Te busqué Ah, hace ok. rato y no, no estás. Si Ok, quieres te mando el enlace y si te quieres meter, va. pero si no, de todas maneras, pues te lo puedo mandar antes de que nos metamos la próxima semana. ¿Vale? Sí, pues nada más antes de cerrar, ¿podemos recordar rápido las partes del círculo de consentimiento? Ajá. O sea, Es, las 4 partes. ajá, Tengo, te serviría verla porque tengo aquí. Voy a pausar la grabación porque sí.